Hola, yo soy Juriel. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y es que vamos a comparar Python y Java, dos de los lenguajes más populares que hay. No lo vamos a hacer de una manera así como de fanático, "Ay, a mí me gusta Python, a mí me gusta Java", sino que vamos a verlo de la manera más ecuánime posible. Vamos a ver sus usos, las diferencias del lenguaje, eh, qué IDEs tenemos y pues no se diga más, empecemos. Veamos lo primero, veamos los usos. Eso me quedó horrible, qué pena. Veamos los usos. Por un lado tenemos a Python. Python, como es un lenguaje de script, es usado obviamente para hacer scripts. Uno de sus usos más importantes es hacer scripts de mantenimiento, que necesito copiar archivos de aquí para allá, traer un archivo de FTP, ir a consultar una base de datos y llamar un web service, consumir un web service y producir un Excel y cosas de ese estilo. Se presta mucho para ese tipo de desarrollos pequeños, rápidos. Es un uso muy importante de Python. Otro uso súper importante de Python es inteligencia artificial. Es el lenguaje 1A para inteligencia artificial. Tenemos librerías como TensorFlow, que es una librería muy importante para inteligencia artificial, y de hecho la mayoría de librerías para inteligencia artificial corren sobre este lenguaje. Otro uso muy importante de Python es el tema de microservicios. Básicamente se pueden crear pequeños servidores web embebidos en Python con pocas líneas de código y nos permite desarrollar cosas pequeñas muy rápido. Otro uso común de Python es algunos programas de mantenimiento de interfase de sistemas Linux. Son hechos en este lenguaje. Es muy usado en Linux. Y bueno, y tiene otros usos más. No lo encontramos en móviles, ¿sí? Veamos, está básicamente atado a algo que se pueda correr en una PC, en una PC o en un servidor. Vamos a ver por otro lado, veamos Java. Java lo vamos a encontrar muchísimo en aplicaciones corporativas. ¿Sí? De muchos estilos, aplicaciones web, en aplicaciones, llamémoslas GUI, o sea, como aplicaciones de escritorio. De hecho, uno de los editores de Java está hecho en Java, como NetBeans, o Eclipse, también tiene muchos componentes hechos en el mismo lenguaje. Lo vamos a encontrar muchísimo en móviles, porque las aplicaciones en Android inicialmente se desarrollaban en Java. Ahora está migrando hacia Kotlin, pero básicamente es muy fuerte en el tema de móviles para Android. También lo encontramos muchísimo en servidores, en aplicaciones de servidores de elementos de telecomunicaciones. Lo vamos a encontrar muchísimo porque tiene unos APIs muy buenos de telecomunicaciones. Muchísimas aplicaciones complejas, de mucha lógica de negocio para procesamiento de datos también están hechas en Java. Procesamiento de datos. Listo. No son los únicos usos que tienen cada uno. Ah, bueno, y falta uno.
hay juegos hechos en Java. No muchos, pero hay uno que es vital y que es Minecraft. Minecraft está hecho en Java. Bueno, eso es lo que tenemos por el lado de los usos del lenguaje. Ahora veamos el tema de las herramientas de desarrollo, los IDE. Básicamente como Python es un lenguaje de scripting, cualquier editor de texto nos va a servir. ¿Sí? Notepad, Notepad++, Sublime, etcétera. Cualquier editor de texto va a ser un buen editor de texto para Python. Tenemos PyCharm, Visual Studio Code y otros más. Por el lado de Java también hay muchos. Los principales son Eclipse, NetBeans y se me olvidó, creo que se llama el de JetBrains, que es el que está de moda ahora. Uy, aquí estaba escrito NetBeans. ¿Cuál es la gran diferencia entre un editor, un editor de Python y un editor de Java? La más importante es que el editor de Python va a hacer su mejor esfuerzo a la hora de completar código, a sabiendas de que él no puede saber muy bien o no puede analizar todo el tiempo cómo va a completar las cosas. Los editores que hay para Java siempre completan bien porque el lenguaje es fuertemente tipado. Veamos aquí un pequeño ejemplo. Voy a hacer un proyecto rápidamente en Java. ¿Sí? Agrandamos aquí un poquito. Entonces al momento de autocompletar, no sé si se alcanza a ver bien ahí, nos va a ofrecer la paquetería correcta, con las funciones correctas, con la ayuda de lo que estamos haciendo. Entonces esa es una gran ventaja que tienen todos los editores de Java. ¿Sí? Nos va a decir de qué clase es un elemento, etcétera. Y además pues nos va a permitir autocompletar. Entonces necesitamos una lista, por ejemplo. Linked List nos ofrece ¿sí? Nos ofrece las clases correctas, nos dice que devuelve, que implementa, etcétera. Entonces esto es una gran ventaja que tienen los editores de Java. Los de Python también lo hacen, pero no lo hacen tan bien, por lo que les digo, porque tiene que adivinar qué es lo que quieres hacer. En los de Java no ocurre tanto eso. Bueno, pasemos a otro tema. Rendimiento. El tema del rendimiento es bien importante. Por el lado de Python, como Python es un lenguaje de script y es interpretado, entonces el rendimiento del lenguaje como tal va a ser más lento, con una particularidad. Java, como tiene bytecode, va a ser más rápido que Python. Pero, y entonces aquí viene un punto muy importante. Ustedes dirán, pues si Python es más lento y Java es rápido, porque la inteligencia artificial corre en Python y no en Java. Y aquí viene un tema muy importante, y es que Python
se usa como una manera simplificada de usar elementos que están hechos en C o en C++. Entonces, las librerías de inteligencia artificial, por ejemplo, que son intensivas en procesamiento, lo que van a hacer es, con el lenguaje sencillo de Python, llamar pedazos que están hechos en C++ y están hechos en lenguaje de máquina, entonces van a ser mucho más rápidos. Mientras que en Java, aunque esto también se puede hacer en Java, la mayoría del código que hay en Java está hecho en Java. Entonces pues va a mantener como el mismo nivel de velocidad. Entonces eso es bien importante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todo lo que hagamos nosotros en Python, solo usando Python, va a ser más lento que Java. ¿Sí? Y si nuestra lógica de negocio, lo que estamos procesando, se hace en Python, no va a poder competir contra Java, teniendo en cuenta que el lenguaje más rápido pues va a ser, si lo comparativo va a ser C. Ahora, esto no nos afecta mucho cuando estamos haciendo operaciones de entrada-salida, ¿sí?, hacia elementos como bases de datos, HTTP, Redis, etcétera, porque realmente los cuellos de botella estarían en la entrada-salida, pero si tenemos que hacer un procesamiento, ya va a ganar, ¿sí? Pero por lo general uno no se procesa mucho. O sea, los programas normales no suelen procesar muchos datos. Y si vas a procesar muchos datos, por ejemplo, que vas a hacer un render de un video o procesar audio, lo más común es que lo hagas en C y llames lo que haces en C, lo llames en un lenguaje como Python. O lo haces en C y lo llamas desde Java. Cuando es algo de mucho procesamiento, por ejemplo, video, audio, inteligencia artificial y demás. ¿Listo? Pasemos a otro tema. El tema del lenguaje. Entonces aquí ya empiezan los problemas y las rencillas de que uno es más fácil o más difícil que el otro. Pongamos por un lado Python y por otro lado Java. Entonces, Python tiene tipos de datos, pero no es fuertemente tipado. Si tiene tipos de datos, esto es chulo. Realmente todos los demás tienen tipos de datos, pero no es fuertemente tipado. Entonces no es fuertemente tipado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si hacemos una función en Python no vamos a saber. Nosotros podemos presuponer que nos va a llegar un tipo de dato, pero no podemos asegurar que ese tipo de dato es el que realmente nos va a llegar. El que va a usar la función tendría que saber claramente qué función que va a mandar y que le estamos pidiendo. Eso es un lío, eso es un lío a veces. Por el lado de Java, pues Java sí es fuertemente tipado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si una función dice recibe un string, es que recibe un string, no es que recibe lo que se me dé la gana, es un string. Que recibo un aguacate, le tengo que poner un aguacate. O si es una persona, le tengo que mandar una persona, pero no puedo mandar lo que se me venga en gana, sino lo que ya he determinado que le voy a enviar. ¿Qué más? Temas de... Vamos a ver, la sintaxis es muy diferente. Aquí la sintaxis está orientada a la indentación. Esto lo vamos a ver. Y este tiene una sintaxis muy de los lenguajes como C, C++, C#, ¿sí? Donde la mayoría de las cosas
hay que meterlas dentro de corchetes. Ok. Vamos a empezar bueno, ¿qué más? Espérate, sigamos con otras cosas. Más cosas del lenguaje. Algo aquí de la filosofía. Por un lado tenemos a Python, por otro lado tenemos a Java. Y en la filosofía del lenguaje, básicamente Java es un lenguaje orientado a objetos, Object Oriented Programming. Python también tiene objetos, ¿sí? También es orientado a objetos, pero no son obligatorios, o sea, no puedes programar sin objetos, y mientras que este te obliga a llevar unas buenas prácticas, ¿sí? El lenguaje por per se te va guiando en cómo deberías programar. Python es más libre, ¿sí? Y eres libre de hacer una cochinada o hacerlo de una manera elegante, ¿sí? Puedes hacer lo que quieras, en Python puedes hacer lo que quieras, en Java no. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la carne, vamos al código. ¿Sí? Vamos aquí a abrir. Vamos a hacer un programita básico en Python. Entonces, por ejemplo, las variables. Edad. Entonces, esto ya clasifica programa en Python. Programa súper sencillo. Vamos a correrlo. Entonces, si ustedes se fijan acá, bueno, para correrlo escribo Python. Hola.py. Entonces, súper sencillo, no tuve que declarar nada, un poquitico código y ya estoy trabajando. Vamos a Java. Hacer un programa en Java es un poco más complejo. Obligatoriamente tenemos que hacer objetos, ¿sí? Y es verboso, muy verboso. Vamos a hacer el mismo programa. Entonces, para hacerlo necesito de una, tengo que declarar una función. Esa función se tiene que llamar public static void main. Esto significa muchas cosas, esto que es público, que es un método estático, que no devuelve nada, se tiene que llamar main obligatoriamente para hacer el punto de entrada al programa. Debe obligatoriamente recibir un arreglo. ¿Sí? Vamos acá a los tipos de datos. Entonces aquí solamente colocamos nombre, Juriel, y sale para la pintura. Aquí no, aquí nos toca decir hey, nombre. Entonces toca decir el tipo de dato, es un string. ¿Sí? Punto y coma, que hay ya una pequeña diferencia. Aquí no se usa punto y coma. Aquí es obligatorio el punto y coma para separar las sentencias. Esto se llama una sentencia, un statement. Toca declarar el tipo de dato de la edad. ¿Sí? El solo hecho de imprimir implica llamar un paquete completo o una clase completa para imprimir, que es la del sistema, con un subpaquete, con un atributo de la clase, con una función de ese atributo. Aquí hacer una cochinada. Bueno, esto sí lo puedo hacer. Nombre, concatenar, edad. Listo. Debo compilarlo para poder usar ese programa. Debo compilarlo. ¿Sí? Y para correrlo, pues, aquí miremos que hemos generado un ejecutable. ¿Sí? Y lo vamos a correr.
Listo, entonces son dos programas. ¿Sí? Podemos ver que aquí es muchísimo más verboso. Tengo que hacer muchas cosas. En Python no es necesario escribir tanto código. ¿Qué otras diferencias hay? Entonces, la primera, vamos a ver lo de los ciclos. Vamos a ver, por ejemplo, los ciclos, cómo se hacen en cada lenguaje. En el caso de Python, tenemos el while. Y esto es interesante, tenemos un for, pero este for funciona diferente al for de Java, muy diferente. Y aquí tenemos Java, y en Java tenemos también el while, y tenemos el for. Pero este for de Java tiene dos sabores. Vamos a tomar el descaro de llamar lo que es el sabor C, C++, C Sharp, la misma sintaxis de C++ y C Sharp, y el for de colecciones. Te explico qué es eso. Listo, vamos a verlo entonces en Python y en Java comparativamente. Vamos a Python. Entonces vamos a hacer un ciclo. Entonces digo igual a 0, while y menor que 10. Aquí viene algo muy importante, aquí 2 puntos. Debo identar, correr hacia la derecha. No hay una regla de cuánto deba correr hacia la derecha. Y puedo salir, y para salir del ciclo sencillamente me devuelvo al nivel de indentación inicial. Vamos a quitar esto para quitemos este ruido de acá. Salvamos nuestro programa. Vamos a correrlo acá. Ay, qué bruto. No incrementé nada en el ciclo. Puedo hacer esto. Listo. El ciclo del 0 al 9. Puedo hacer esto. Creo que sí se puede hacer esto, no estoy seguro. Sí, sí se puede hacer esto. Que también se puede hacer en Java. Pero no puedo hacer esto. Creo que no se puede hacer esto. No se puede hacer eso. Me parece curioso que no se pueda. Listo, vamos a hacer lo mismo en Java. Entonces, en Java, les puedo hacer int igual 0, o asignarle 0 realmente. While, en Java, el while debe tener estos corchetes de acá, ¿sí? Y menor que 10, ¿sí? Debo, de una manera súper verbosa, colocar system.out.println y aquí es lo mismo que diga fin, el fin de en Java y más. O también podría ser igual y hagámoslo igual que hicimos el otro para no ver las diferencias. Empezamos con el otro así. Compilamos en Java, es obligatorio compilar. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, pues la sintaxis es diferente. Este se ve más corto. Tiene dos punticos acá, no tengo que colocar paréntesis. Los podría colocar, pero no es necesario.
no es necesario. En Java sí es necesario. ¿Listo? Eso es que el while. Ahora el for. El for de Python es interesante. Solamente funciona sobre iterables. Sobre elementos iterables. Básicamente lo mismo que esto. O sea, no tiene este sabor. O sea, el de Python no tiene el sabor de C++. Entonces vamos a ver el sabor de C++ para Java, que Python no lo tiene. Y básicamente el sabor de Java, perdón, el sabor de C que tiene Java es que este ciclo que está acá, que tiene esto que es un inicializador. Aprovecho aquí para explicar los comentarios. Inicializador. Este es guarda. Yo lo llamo el haga, el contenido y el avance. Esto se puede escribir así. Int igual 0, asígnele 0, perdón. Es el inicializador, luego viene la guarda. Esta es la guarda y sea menor que 10. El avance. Y luego el haga. Aprovecho aquí, entonces estos son los comentarios de Java, ¿sí? O si quiero comentar un bloque, abro con slash asterisco y cierro con asterisco slash. Voy a borrarlo para que no haya basura, solamente lo quería comentar. Y ya compilo, vamos aquí a compilar, ¿tan? Y tiene el mismo resultado. Esto no lo puedo hacer en, perdona, esto no lo puedo hacer en Python, ¿sí? Algo más o menos se puede hacer, más o menos, que sería así: for y in range, rango del 0 al 10, ¿sí? No tengo que avanzar. Vamos a correrlo, ¿sí? Hace exactamente lo mismo, pero, y esto es bien interesante, yo en el for de Python solamente puedo ir hacia adelante. Yo en el for de Java puedo adelantarme, digamos. Yo puedo decir, hey, si es igual a 4, pues me voy a saltar un poquito y me voy a saltar que y sea igual a 7. O sea, ahí asignele 7, entonces me voy a saltar unos pasos dentro del ciclo. ¿Sí? Eso lo podría hacer en Java. En el de Python no funciona así. Entonces me salté llegué al 4 y me salté al 7. Aquí no, aquí es en el rango. Entonces, y aquí yo puedo colocar lo que se me venga en gana como inicializador. Puedo colocar IJ, dos inicializadores, ¿sí? En el de Python no, ¿sí? En el de Python, si quiero hacer este tipo de cosas, o tener doble guarda o AND y sea módulo 2, ¿sí? Que yo puedo colocar una guarda con más condiciones. Aquí no, aquí solamente puedo ir por el rango. Entonces son fors diferentes. Ahora, tienen fors parecidos sobre los iterables. Veamos esto. Entonces yo puedo tener aquí en Python, puedo tener una lista de frutas, por ejemplo.
manzana, mango. Aquí hay algo muy interesante. Miren que, bueno, y voy a colocar aquí una comilla sencilla para aguacate. Resulta que en Python yo puedo usar comilla sencilla o comilla doble para los strings. En Java es solamente comilla doble, ¿sí? Porque la comilla sencilla es para una sola letra. En frutas, imprima la fruta. ¿Listo? Entonces puedo recorrer una lista. En Java también existe eso, ¿sí? Pero entonces es un poquitico más dispendioso de hacer. Lo voy a hacer aquí con la ayuda de un editor, porque me voy a demorar más. Tengo que importar una librería y demás. No es tan fácil, ¿sí? Digamos que voy a hacer aquí una lista. Una lista de strings, frutas. Manzana. Aquí, 4 frutas. Entonces, manzana, pera, mango. Mango y aguacate. Algo chévere que tienen los editores es que puedo editar, formatear. Miércoles, ahora no lo puedo. Source. Fix code, no, perdón. Se me ha perdido. Hizo que esta miércoles mal. Que acabo de cambiar de editor y se me perdió. Se me perdió el format codes. Aquí está, formatear. Me pone el código bonito si yo quiero. Entonces, el mismo ciclo. Entonces yo puedo decir for. Tengo que decirle que es un string. Fruta. Frutas. Muy verboso esto, siempre es súper verboso, pero el editor nos ayuda. Listo, salvo. Voy a dejar que el editor nos corra esto. Run. Yo no sé si alcance a ver ahí. Si lo puedo agrandar acá, sí. Entonces, lo mismo. Después les explico qué es todo esto. Esto es interesante. Manzana, pera, aguacate. Entonces yo puedo, al igual que Python, iterar sobre elementos que son iterables. ¿Sí? Valga la redundancia. Las listas, conjuntos y demás son elementos iterables. Listo. Vamos a ver otro tema interesante. Entonces ya vimos el while for. Vamos a ver ahora el if. El if. En Python la sintaxis es esta. El if. La condición, 2 puntos. Hago cualquier cosa. El if. La condición, 2 puntos, hago lo que tengo que hacer, else, y las condiciones. En Java la sintaxis es if, entre paréntesis la condición, o si es de una sola instrucción, no abro corchete, pero si son varias instrucciones debo abrir corchetes. Lo que voy a hacer, cierro corchetes
no hay el if, entonces se coloca else if, la condición, cierro, else, la condición, lo que voy a hacer. Entonces son dos maneras diferentes de hacer los ciclos. Yo creo que no vamos a entrar en detalles, no vamos a entrar en ningún detalle. Importante en Python es la indentación, o sea, si yo me equivoco en la indentación en Python, ¿sí? Digamos, yo aquí hago dos cosas, print, hola, digamos, yo me corro esto un poquitico para la derecha, ¿sí? Y lo voy a correr, me va a decir yuca, esto no se puede hacer, está mal orientado, no tengo ni idea este hola que hace ahí, entonces me toca dejarlo bien alineadito. En Java, que no es una ventaja ni mucho menos, es una condición ahí, un vale huevo, como si está identado o no está identado. Sí, de hecho es un problema si el programador es cochino, si puedo colocarlo aquí, nadie le interesa, al compilador no le interesa. Vamos a correrlo acá y pues como se darán cuenta funciona sin problema, ¿sí? Pero se ve maluco. Entonces de nuevo formatear, ¿sí? La ventaja es que el editor nos ayuda con el formateo. ¿Qué otras diferencias hay? Hay otras diferencias interesantes, digamos, en el tema de tipos de datos que podamos recorrer. Digamos, en Python tenemos dos tipos de datos importantes, que son las listas y los diccionarios. Sí, son built-in, o sea, vienen dentro. Built-in, vienen dentro del lenguaje. Creo que está mal escrito built-in. Perdonarán el mal inglés. En Java no. En Java solamente tenemos un tipo de dato que es el arreglo, que sería equivalente a la lista, pero realmente no son parecidos, ¿no? O sea, el arreglo tiene un tamaño fijo, ¿sí? O sea, el arreglo cuando yo lo declaro, si yo soy un string, si soy un arreglo de strings, se colocan aquí corcheticos, yo tengo que decirle que es el tamaño del arreglo. Tengo que decirle aquí el tamaño. Esto tiene una ventaja y es que aquí falta una G. Tiene una ventaja interesante y es que es muy rápido porque está ubicado realmente en memoria en la posición 3, en la 6, en la 8 y hoy es muy rápido. En Python lo más parecido es una lista, pero realmente es una lista y si es una lista pues debo recorrer la lista para llegar al punto que necesito. Y en Python, y en Java no hay diccionarios. Pero, y aquí viene algo muy interesante, y es que realmente Java tiene mejores tipos de datos para esto. Porque Java, vamos aquí a colocarlo, Java tiene algo que se llaman collections. ¿Sí? Y los collections son una serie de tipos de datos, un grupo de clases que nos dan los tipos de datos más importantes, que son, vectores dinámicos, que sería una mezcla de los diccionarios, que sería como una mezcla entre diccionario, muy parecido a los diccionarios, vectores dinámicos que pueden crecer, nos da listas, nos da hash maps, aquí me cometí un error,
Vector sería lo más parecido, sería una lista, pero nos da listas como tal. Nos da listas, nos da conjuntos. En Java también hay conjuntos. Perdón, en Python también hay conjuntos. Hay un tipo de dato para conjunto. Vectores, listas, conjuntos, mapas. ¿Sí? Que esto sería equivalente a un diccionario. Y lo más interesante de todo esto es que de cada uno de estos hay diferentes implementaciones. Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. De las listas, tenemos por ejemplo linked list, que es una lista enlazada, y tenemos una array list. Ustedes dirán, pero qué chimba, ¿para qué sirve esa vaina? O sea, si yo en Python tengo un diccionario y hace lo mismo que, perdón, si en Python tengo una lista, ¿sí? Si en Python tengo una lista, ¿para qué? ¿Para qué voy a tener dos tipos de lista en un lenguaje como Java? Pues resulta que los array list, como son hechos con vectores, con arreglos, el llegar al elemento n dentro de la lista es instantáneo. ¿Sí? O sea, tengo una lista de 1.000.000 de elementos y quiero llegar al elemento n, ¡pum!, caigo de una. Pero entonces al crecer se demoran porque el arreglo tiene que crecer, y cuando hay que crecer el arreglo hay que copiarlo y demás. Pero quiero una lista que tenga 1.000.000 de elementos y la voy a recorrer de una manera secuencial únicamente. Entonces tengo una lista, que si quiero ir ahí al elemento n, pues tengo que recorrer los n elementos hasta llegar al que requiero. ¿Listo? Otro ejemplo son los mapas. Entonces, tengo un hash map. Espérate que se me olvida el otro, creo que es linked hash map. Ya lo confirmo, linked hash map, sí señor. Entonces los hash maps, entonces tengo hash maps y tengo linked hash map. Bueno, ¿esta vaina para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre un mapa y otro? Pues resulta que este mapa, si yo le pido las llaves, me las da en el orden que se le venga en gana, pero si yo tengo un linked hash map, las llaves están ordenadas, tienen orden, entonces las llaves aparecen en el orden en que las metí, y eso es súper útil. Eso, entonces, en tipos de datos es mejor Java, ¿sí? Es más práctico Python, muy práctico. O sea, esto, pues, comparemos esto, ¿sí? A esto. O sea, de hecho, si quiero hacer esto, rara vez lo hago. Vamos a ver si me sale. Es que rara vez lo hago. Array. No, ni lo voy a hacer, que lo voy a hacer mal. Array list. Se los quedo viendo. No sé, como no lo hago con frecuencia, no sé, no suelo declarar arreglos, listas on the fly, o sea, declaradas dentro del código, las suelo cargar de algún lado. Listo. Ahora vamos a ver otro tema interesante, y es el tema de paquetería. Vamos a perder el editor. El tema de paquetería o librerías. Entonces, en el tema de librerías, del lado de Python, si nosotros queremos usar una librería, pues tenemos un comando llamado pip, y usted le dice, digamos que quiere una librería para en Python, necesito usar
la librería de pandas, usted le dice pip install pandas. No tengo instalado pip. Perdón, aquí. Bueno, aquí se instaló la herramienta, entonces empieza a instalar sus vainas, bla, bla, bla. Y toda esa librería quedó disponible para Python de manera global. ¿Sí? Entonces, sin importar en dónde esté yo parado, pues ya cuento con pandas. Y pues aquí importo pandas y ya lo puedo usar. Se suele usar es así, pd as pandas. Listo, ya puedo usar pandas. En el caso de Java, bueno, y eso tiene un pequeño problema, ¿no? Y es que hay n.000 versiones de cada librería, una incompatible con la otra. De hecho, aquí lo dice, tengo que instalar esta librería para que me funcione esta, un enredo de dependencias que si tienes varios proyectos en Python va a ser un lío, porque entonces tienes que usar como aislar Python en environments para que sus dependencias no se choquen. En el caso de Java, las librerías se encuentran en unos archivos .jar. ¿Sí? Y para poder obtener esos archivos .jar vamos a tener tres opciones. Uno es a mano. Buscamos el archivo .jar y lo ponemos en el proyecto. Podemos usar Maven, que es un manejador de dependencias, o podemos usar Gradle. Bueno, seguramente hay más cosas, pero son los más comunes. Entonces esto tiene algo chévere. Vamos a abrir aquí el editor, y es que si yo quiero usar alguna, voy a agrandar aquí la letra, alguna librería, entonces aquí le digo dependencies, dependency. Perdona que me equivoqué. Agrandamos esto que seguramente no alcanzan a leer. Entonces digamos que quiero una librería para manejar MySQL. ¿Sí? Entonces voy a crear aquí un navegador. Entonces escribo Maven, MySQL, Connector. Voy a un repositorio de Maven. Digamos quiero esta librería para conectarme a MySQL. Ahora andamos acá. Aquí dice que lo copié al clipboard. Cojo este pedacito de código, lo pego acá. ¿Sí? Recompilo mi proyecto, le digo build. Y aquí está hecho un relajo, no se alcanza a notar, pero vamos a hacerlo acá. Él buscó la librería de MySQL que necesito. Y yo escogí esta versión, la 8.0.3.2, para mi proyecto. Si yo tuviese otro proyecto, podría colocarle una versión totalmente diferente. Y a la hora de crear como el ejecutable de Java, que es este que está acá. ¿Sí? Esto es un ejecutable. Ya viene con la librería incluida. Entonces es muy práctico porque a la hora de desplegar un proyecto, las dependencias van incluidas dentro de tu proyecto. ¿Sí? En Python tienes que instalar las librerías en el lugar de despliegue, lo cual podría ser un complicado. Para mí lo ha sido, que si no tienes la versión correcta de Python, no te corre la librería, te arman unos líos de dependencias entre el Python, el pip, la librería, el sistema operativo, que si tienes sistemas operativos viejos va a ser un problema. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver no lo vamos a ver aquí en detalle.
y también para que no se haga tan largo este video, el manejo de objetos. Digamos que en el lado de Java el manejo de objetos es, vamos a usar la palabra puro, ¿sí? Entonces tiene sus clasecitas, tiene las clases abstractas, tiene interfaces, ¿sí? Tiene sus constructoras, tiene reflexión, reflexión se escribe, y tiene cosas más, todo enfocado a objetos porque el lenguaje es orientado a objetos. En Python también tenemos eso, ¿sí? Pero es algo interesante, y es que en las clases de Python los atributos no los declaras en la clase, sino que los pones en la constructora. Entonces es algo libre que una clase tenga o no un atributo. Y eso es un poco complicado. Eso realmente es un poco complicado porque tienes que cranear muy bien la constructora y todo, y demás a la hora de usar un atributo, no sea que te quede faltando o te quede un defined y se te arme un lío. Bueno, vamos a ver un temita más, a ver si nos alcanza el tiempo, porque además es vital, ¿no? Y es el tema de funciones, ¿sí? Que en el caso de, bueno, en el caso de Python las llamaremos funciones. Y en el caso de Java son métodos. Sí, y vale la pena entrar en este tema. Este tema es interesante. Vamos a hacer aquí una función en Python, digamos suma. Te digo sume A más B. Digamos retorne A más B. Y aquí vamos a colocar print. Vale, coloquemos esto. Suma es igual a, perdón, C es igual a suma de A más B. Print C. Esto es una bobada aquí. Vamos con 7 y 3. Vamos a correrlo acá. Limpio la pantalla de mucho mugre. Python. Listo, 10. Fácil. Pero puedo hacer esto. Hola es igual a la suma de hola y mundo. Corrámoslo. ¿Sí? Puedo hacerlo a la función, no le interesa que voy a recibir, sencillamente lo hace. Eso es un lío, eso realmente es un lío porque tienes que saber que el que hizo la función qué carajos quería recibir, ¿sí? ¿Qué carajo quería recibir a la hora de usar? Y si yo voy a hacer esto, pues baila, cagada, ¿sí? Porque pues A y B no se pueden, y no, nada me controla que si pueda o no pueda hacer eso. Puede ser práctico y puede ser una desgracia a la vez. Vamos a hacerlo acá, ahora en Java. Entonces vamos a hacerlo acá, public. Entonces yo tengo, voy a decirle que este método es estático. Entonces yo puedo decir, voy a devolver un entero. Entonces en Java tengo que decir que voy a devolver, que devuelvo. Le tengo que decir que recibo.
Entonces, si yo voy a hacer esto, se asignale suma de 3, 7, que es lo mismo que el otro. Lo corro. Para verlo acá, donde carajos quedó. Corrémoslo acá. Ah, que soy bobo. Si no lo imprimo no va a salir. Ah, Dios mío. Coloquémoslo aquí para que se vea. Qué bruto. Listo, suma 10. Pero si yo tratase de hacer esto, lo mismo que en el otro. Hola. Y mundo. Ya de una vez me marca aquí que no se puede. ¿Sí? Porque quiere un entero. Entonces, Python es práctico porque podríamos hacer una función que según el tipo de dato haga cosas diferentes. Aquí no. Aquí no. No puedo hacerlo en Java. Si quisiera una versión que sume strings, pues tendría que hacer la misma función pero con strings. Y decirle que va a retornar un string. Entonces, bueno o malo no lo sé. No voy a entrar aquí en esas discusiones filosóficas, pero digamos que es lo que hay. Entonces esto ya funciona. Esto ya funciona y funciona bien. Aquí está. Hola mundo. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente hay muchas cosas más para mostrar de diferencias. Muchas cosas más. Entonces no olviden, por favor, lo de siempre. Apoyen el esfuerzo. No olviden darle like. No olviden compartir. Y darle clic a la campanita. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Chao.